Expansión de la conciencia. Durante los últimos 10 años ha habido un interés creciente por lo que se ha llamado expansión de la conciencia. El centro de esta expansión es parte del nuevo enfoque humanístico de la psicología, derivado de la educación de la sensibilidad, el movimiento de encuentro, la terapia de la Gestalt, la bioenergética y otras modalidades para ampliar la conciencia de sí mismo y de los demás. Lo nuevo en esto es la necesidad de expandir la conciencia. La gente está necesitando con desesperación llevar un aire fresco a su mente y a sus pulmones. La desesperación es el estímulo más poderoso para realizar el cambio, pero no el más seguro. Sabemos muy poco de la naturaleza de la conciencia, y en nuestra desesperación por efectuar un cambio nos equivocamos de cambio fácilmente. Ocurre con frecuencia que saltamos de la sartén al fuego. Es ingenuo dar por supuesto que el cambio siempre es hacia algo mejor. Los pueblos, lo mismo que las culturas, pueden ir hacia abajo y hacia arriba. En el panorama de la historia se registran no solo periodos de evolución, sino también de devolución. Es casi invariable que la reacción a cualquier situación vaya hasta el extremo opuesto, después de lo cual se produce una lenta integración de ambas posiciones, para iniciar de nuevo un movimiento hacia arriba. Si nuestra cultura actual y el estado de conciencia que representa pueden describirse y calificarse de mecanísticos, la reacción contra estos llevará al misticismo. Estas palabras necesitan alguna explicación. La filosofía del mecanismo se basa en el supuesto de que hay una relación directa e inmediata entre causa y efecto. Como este supuesto inspira nuestro punto de vista del mundo tecnológico-científico, puede describirse como mecanístico. Ejemplo sencillo de concepto mecanístico es considerar, por ejemplo, el crimen como resultado directo de la pobreza. Desde luego existe una relación entre pobreza y crimen, relación que se expresa con el postulado de que la pobreza engendra el crimen. Pero es candoroso y simplista dar por supuesto que la pobreza es la causa del crimen. Con esto se pasan por alto los complejos y sutiles factores que influyen en la conducta. Puede verse lo equivocado de este criterio en el ritmo ascendente de la delincuencia que se advierte en los periodos de prosperidad económica. La actitud mística niega la eficiencia de la ley de causa y efecto, considera todos los fenómenos como manifestaciones de una conciencia universal y no reconoce la importancia de la individual. En un mundo en el que la ley de causalidad es una ilusión, la acción no significa nada. El místico se ve obligado por su fe a retirarse del mundo. Se vuelve hacia adentro para buscar el significado auténtico de la vida, y luego, es verdad, descubre su unidad con toda la vida y con el universo. O por lo menos esto es lo que constante y afanosamente está aspirando, porque la vida no permite la retirada total del mundo que la sostiene, excepto a través de la muerte. Ni el místico ni ningún otro ser puede trascender totalmente su existencia corporal. En nuestro estado actual de reacción contra la filosofía mecanística de nuestra cultura, podemos fácilmente caer en el error de creer que la solución es el misticismo. Y son muchos indudablemente los individuos que se han vuelto hacia el misticismo para liberar su conciencia del estrangulamiento del concepto mecanístico de la vida. Pero esto no constituye un camino hacia arriba. No es que el místico no tenga razón, porque hay algo de verdad en su manera de pensar. Pero tampoco está equivocado el mecanista, porque su ciencia ha demostrado que en determinadas situaciones, a saber, en sistemas cerrados en que pueden controlarse o determinarse todas las variables, está en vigor la ley de causa y efecto. Pero la vida no es un sistema cerrado, sino abierto. Todas las variables que afectan a la conducta humana no podrán nunca ser conocidas ni controladas,
por lo cual la ley de la causalidad no es plenamente aplicable. Al contrario, hay un mecanismo en la vida, lo mismo que un dinamismo. Y si nos hundimos un puñal en el corazón, seguramente moriremos, porque habremos destrozado la capacidad del corazón para realizar la función mecánica de bombear la sangre. Si ninguno de los dos sistemas está equivocado, ambos tienen que ser parcialmente acertados, y tendremos que ver cuál es toda la verdad y cómo entra cada una en el cuadro. Puede explicarse de esta manera. Hay un valor objetivo en la posición mecanística. Parece tener aplicación la ley de causa y efecto al mundo de los objetos o cosas, especialmente materiales. El místico puede pretender la validez subjetiva de su idea, porque describe un mundo espiritual en el que no hay objetos. Pero los dos mundos existen, porque ninguno niega al otro ni lo excluye. Y el ser humano normal está en contacto con ambos, experimentándolos como sujeto y como objeto. Esto no es única y exclusivamente humano, porque los organismos animales superiores parecen funcionar también en los dos mundos. Pero lo que es privativo del hombre es su conciencia de la polaridad de ambas posiciones. También es exclusiva del hombre la posibilidad de escindir la unidad de lo de dentro con lo de fuera, como ha aficionado últimamente la unidad del átomo, creando el terror objetivo de la bomba nuclear, sustanciación del pánico subjetivo a la destrucción del mundo, característico de la personalidad esquizofrénica. Con un diagrama sencillo pueden exponerse estas relaciones más claramente que con palabras. Vamos a representar el organismo, el hombre, con un círculo que tiene su centro o núcleo. Los impulsos que se originan en el centro, como pulsaciones de energía, se propagan hacia afuera en ondas hasta la periferia del círculo, donde el organismo se interacciona con el medio ambiente. Al mismo tiempo, los estímulos que surgen en el mundo exterior influyen en el organismo, el cual reacciona a algunos de ellos. Al observar esta figura, se nos viene a la mente un organismo monocelular, encerrado en una membrana especial y semipermeable, que estuviese representada en la figura por el círculo. El organismo humano inicia su vida como una célula simple, y aunque después se multiplica astronómicamente hasta producir una persona, ésta retiene en su unidad energética una identidad funcional con la célula única que fue su origen. Una membrana viva rodea a todo organismo, confiriéndole su individualidad al separarlo del mundo. Pero esa membrana no es un muro, es permeable, selectivamente, permitiendo establecer un intercambio entre el individuo y el mundo. En estado de salud, el individuo percibe el contacto entre su centro y el mundo exterior. Los impulsos de su centro pulsante o corazón se propagan y fluyen hacia el mundo, así como los hechos del mundo exterior llegan a su corazón y lo tocan y conmueven. Como entidad responsable, el individuo se siente uno con el mundo y con el cosmos. No se mueve hacia él para alcanzarlo de manera mecánica, como pudiera hacernos creer la teoría del comportamiento condicionado, sino que reacciona con sentimiento desde el fondo del corazón y desde la unicidad de su ser individual. Pero, como además es consciente de su individualidad, se percata de que sus acciones reactivas y espontáneas afectan al mundo y a sus habitantes causalmente, y puede asumir la responsabilidad de estas acciones, porque ahí funciona la causalidad. Si digo o hago algo que puede herir a otro, tengo que aceptar la responsabilidad del dolor que le produzca. Esta situación normal se altera cuando el hombre se protege con una armadura, como lo denominó Reich. En esta figura se representa esta armadura con la línea dentada interior y concéntrica a la superficie o membrana del organismo.
La armadura aísla efectivamente la vida emocional del centro, de las sensaciones periféricas. Con ello, escinde la unidad del organismo y la unidad auténtica de su relación con el mundo. Ahora tiene emociones internas y reacciones externas, un mundo interior y otro exterior, con el cual debe identificarse. Pero, a causa de esa escisión, no están juntos los dos mundos. La armadura constituye una especie de muralla, y el individuo puede estar a un lado u otro de ella, pero no los dos al mismo tiempo. Ambas actitudes, el misticismo y el mecanismo, son consecuencia de un estado de abroquelamiento. El místico vive en el mundo de dentro, disociado de lo que ocurre en el exterior. A él no le interesa la ley de causalidad, lo único que le importa es procurar estar en contacto con su centro pulsante. Si intenta dejarse envolver por los objetos del mundo, tendrá que trasponer el muro y abandonar el contacto con su centro. El mecanista, que está del otro lado, ha perdido el contacto con su centro. Lo único que siente y que ve es cómo reacciona a los acontecimientos de una manera causal, y así cree que la vida es únicamente cuestión de reflejos condicionados. Como los objetos y los hechos determinan sus reacciones, dedica sus energías a manipular un medio ambiente que siente ajeno y hostil a su ser. La conciencia mística es todo lo contrario de la mecanística. Esta se concentra intensamente en un campo estrecho, porque cada objeto de su medio debe ser aislado para poderlo controlar. Los hechos también tienen que ser separados y estudiados como acontecimientos especiales, cuyo resultado es que la historia se considera como una serie de hechos, y no como el afán tesonero y continuo de los seres humanos por realizar el potencial de su vida. Con esto no queremos producir la impresión de que la conciencia mecanística esté equivocada totalmente. Se desarrolló y derivó del fuerte sentido de individualidad y egoísmo del hombre occidental, a lo largo de siglos de esfuerzo por defender y garantizar la libertad del individuo. La conciencia mística es, por el contrario, amplia y anchurosa, que en su forma final llega a quedar difusa y desprovista de significado. Podríamos decir sencillamente que, si la conciencia mecanística no puede ver el bosque porque se le impiden los árboles, puesto que se empeña afanosamente en derribarlos, la conciencia mística no puede ver los árboles porque se le impide el bosque. Algunos seres humanos aman tanto a la gente que no son capaces de ver ni de reaccionar a la persona que tienen delante. Podemos establecer otra analogía para ilustrar esta idea. Al avanzar el místico con los ojos completamente abiertos a las maravillas del universo, no ve las piedras que tiene en su camino y se tropieza. Pero no importa. En cambio, el mecanista, que mira atentamente al suelo para no tropezar en las piedras, se pierde la belleza de los cielos. No puede solucionarse este conflicto haciendo las dos cosas a la vez, mirando hacia abajo, luego hacia arriba y de nuevo hacia abajo. Es preciso ser un acróbata para escalar la muralla tantas veces. Lo único que cabe hacer es derribarla, acabar con la armadura o dar salida a las tensiones. Mientras exista la muralla, la persona estará dividida entre el misticismo y el mecanismo, porque todo mecanista lleva un místico dentro y todo místico es un mecanista en la superficie. Fundamentalmente son iguales, porque dar la vuelta a la vestidura no la cambia. Así se explica el pensamiento místico de un gran científico como Erwin Schrödinger al internarse por el campo de sus sentimientos en su obra What is Life? ¿Qué es la vida? El pensamiento, que no es mecanístico ni místico, se llama funcional. El pensamiento funcional, tal como lo desarrolló Reich, es una de las grandes realizaciones de la mente humana. Es particularmente útil para entender la conciencia. Principiemos por considerar la conciencia como una función, no como un estado, por ejemplo, como la función de hablar.
Uno puede hablar o quedarse en silencio, según sea su necesidad, por lo que se puede ser consciente o no dependiente de la situación. Es interesante advertir la íntima relación que hay entre la conciencia y el habla subvocal, que efectuamos la mayor parte del tiempo en nombre de la idea. Es también interesante reflexionar en que, al hablar, comunicamos información a los demás en tanto que la conciencia se ocupa en que recibamos información. Hay una estrecha relación entre conciencia y prestar atención, porque cuanto más atención dediquemos a algo, más conscientes somos de ello. Pero si la conciencia es una función, tiene connotación de capacidad. No puede entenderse la expansión de la conciencia si no se considera que acrecienta la capacidad de ser consciente. Cambiando la atención de una cosa a otra nos expansiona la conciencia, porque en el proceso de ver lo nuevo no puede verse lo antiguo. La conciencia es como una linterna que ilumina un aspecto del campo, de forma que podamos verlo claramente, pero el resto parece más oscuro, precisamente por eso. Cambiar la luz no es acrecentar o expansionar la conciencia, porque la zona primera ahora queda oscurecida, y el campo de visión o de entendimiento y comprensión no ha cambiado. Sin embargo, la movilidad de la luz es un factor de la conciencia. La persona cuyos ojos están fijos en solo un aspecto de la vida tiene una conciencia o capacidad más limitada que la que puede mover los ojos en derredor para ver muchas cosas distintas. La comparación de la conciencia con una luz permite introducir un número de factores que miden la función de la conciencia. Evidentemente una luz brillante revela más cosas que otra mortecina. Lo mismo ocurre con la conciencia. El individuo que tiene una visión más clara, una audición más penetrante, un olfato más fino y un gusto mejor, posee un nivel de conciencia funcionante superior al del individuo de sensibilidad reducida. La profundidad o penetrabilidad de la luz, que es en parte función de su intensidad y en parte de su concentración, corresponde a un factor semejante de la conciencia. Hay personas psicológicamente dotadas de larga vista, que piensan con profundidad y ven por delante, o sea, el futuro. Esto refleja una cualidad de su conciencia, y sería un problema que no fuese capaz de ver lo que tiene delante de la nariz. Finalmente existe la capacidad de ampliar o disminuir el campo de la percepción para poder moverse libremente entre la visión mecanística y la mística en la ausencia de todo tipo de muralla. Cuando se expresa de esta manera, no cuesta trabajo ver que la función de la conciencia depende de la vitalidad de la persona y que se relaciona directamente con la salud emocional. Pero es más importante la conclusión de que la capacidad de ser consciente va unida a los procesos energéticos del cuerpo, es decir, circular. La conciencia refleja el estado de excitación interna. De hecho, es la luz de la llama interior proyectada en dos pantallas, la superficie del cuerpo y la de la mente. Con otra analogía se entenderán mejor estas relaciones. Podemos comparar lo que ocurre en la conciencia con lo que pasa por un aparato de televisión. Este consta de un dispositivo para recibir señales, de un amplificador y de una fuente de energía, electrones, que se proyecta sobre una pantalla sensitiva. Cuando el receptor se abre y sintoniza para recibir las señales que llegan, la pantalla se ilumina y muestra una imagen. Su brillantez y claridad están determinadas por la fuerza de la corriente electrónica y por la sensibilidad de la pantalla, pues en la conciencia operan factores semejantes. La carga energética de los impulsos que parten del centro y la sensibilidad de dos superficies, la del cuerpo y la de la mente. Decimos que la gente tiene piel gruesa o piel fina, según sea su sensibilidad. Un cuerpo sin piel no puede filtrar los estímulos que le llegan, por lo cual la persona es hipersensitiva y vulnerable a la brisa más sutil que sople.
Un estado así representa una condición extraordinariamente dolorosa. El receptor de televisión es un aparato mecánico, pero como hay un aspecto mecánico en el funcionamiento del cuerpo, podemos establecer comparaciones entre ambos. Sin embargo, el cuerpo tiene su energía propia y además un ego o voluntad que puede dirigir esta energía para satisfacer sus necesidades. Podemos dirigir nuestra conciencia a una u otra parte del cuerpo a voluntad. Lo hacemos concentrando la atención en la parte que interese. Podemos, por ejemplo, mirarnos al pie y captar una imagen de él, moverlo y sentirlo sinestésicamente, o bien hacer que le llegue la energía y la corriente emocional, en cuyo caso puede vibrar y producirse allí un cosquilleo. Solo entonces adquiero conciencia de que mi pie está vivo y es una parte sensitiva de mi ser. Hay diferentes niveles de conciencia que requieren una explicación. Concentrando la atención en la mano, se puede aumentar su carga energética. Por el mismo motivo, cuando la mano, el pie o cualquier otra parte del cuerpo se carga de energía, la atención se dirige hacia ella y aumenta la conciencia de la misma. Al incrementarse la carga, esa parte se pone en un estado de tensión. No es la tensión crónica de un músculo contraído o espástico, sino un estado vivo y positivo que conduce naturalmente a la reacción y a la liberación. En la musculatura se llama estar preparado para la acción. En el pene es la condición para expresar el amor sexual. Aunque podemos polarizar nuestra atención con un acto de la voluntad, lo cual supone que el ego controla más o menos la corriente de energía que fluye en el cuerpo, la mayor parte del tiempo nuestra atención está captada por algún hecho externo o interno. La voluntad es generalmente un mecanismo de emergencia. Si nuestras reacciones son espontáneas, las partes periféricas del cuerpo que establecen contacto con el mundo tienen que estar más o menos cargadas en todo momento y en un estado de disposición para reaccionar. Es decir, cuando estamos despiertos, solemos normalmente vivir en un estado de relativa atención o alerta. En otras palabras, somos conscientes. De ahí se deduce también que el campo de nuestra conciencia depende de la intensidad de esa carga. En sueños, cuando la carga se retira de la superficie del cuerpo, nuestro nivel de atención y conciencia baja a cero. Y lo mismo ocurre cuando la mente se apaga o oscurece. La conciencia de un niño está a un nivel diferente e inferior a la del adulto. El infante tiene mayor conciencia del cuerpo que el adulto, pero menos definida y refinada. Es sensible a un mayor número de sensaciones corporales, pero menos consciente de sentimientos específicos como las emociones o los pensamientos. Su conciencia se agudiza al crecer y desarrollarse su ego, que no es sino una cristalización de la conciencia. Por lo tanto, los niveles de conciencia son homólogos a la jerarquía de funciones de la personalidad que ya hemos descrito. La conciencia de los procesos corporales es el nivel más hondo y anchuroso de la conciencia. Estos procesos son la respiración rítmica, el estado vibratorio de la musculatura, acciones involuntarias y espontáneas, sensaciones circulantes y la expansión y contracción pulsante del sistema cardiovascular. Solo somos conscientes de este, por lo general, en los estados de alta excitación o en el estado del misticismo. Es el nivel en que nos sentimos identificados con la vida, la naturaleza y el cosmos. Entre los pueblos primitivos, esta conciencia se ha llamado mística de participación y denota una identificación mística con los procesos naturales y universales. Cuando está en su grado extremo, se pierde el sentido de la propia individualidad, al desdibujarse tanto la frontera del yo, que ya no se diferencia del medio ambiente. Es además el nivel de la conciencia infantil, la cual se dirige, sin embargo, en sentido distinto de la conciencia mística.
La conciencia infantil tiende hacia la diferenciación del yo, en tanto que la mística se orienta hacia su indiferenciación. El siguiente nivel de conciencia es el de la percepción de emociones específicas. Un bebé muy pequeño no siente ira, tristeza, miedo ni felicidad. Estas emociones dependen más o menos de la conciencia del mundo exterior. La ira, por ejemplo, consiste en un esfuerzo dirigido contra una fuerza hostil, extrínseca al organismo. El bebé lucha contra una fuerza opresora, pero sus acciones son al azar y carecen de dirección. No tiene control consciente de sus movimientos, ni siente la naturaleza de las fuerzas exteriores. La emoción de la tristeza supone un sentimiento de pérdida que el bebé no es capaz de percibir. Llora en reacción al estado de tensión que se le produce por una condición dolorosa, hambre, incomodidad u otra por el estilo. Esto no representa una pérdida. El niño que llora por su madre lo hace porque ha perdido la conexión necesaria con ella. Pero hasta que es capaz de verla como un agente exterior, asociado con el sentimiento de placer, no siente la pérdida. La conciencia se abre como el capullo de una flor tan paulatinamente que no puede percibirse el cambio. Pero nuestra conciencia puede distinguir etapas diversas que debemos describir para analizarlas. La memoria desempeña un papel importante en la función de la conciencia. ¿Cuándo adquiere el niño conciencia de su pensar o cuándo piensa conscientemente? Llega un momento en que estos aspectos de la función consciente se hacen operantes. Parece que la conciencia de pensar está relacionada con el uso de las palabras, en la mayor parte de los individuos por lo menos. Pero, como las palabras surgen en las relaciones sociales y se emplean para comunicar información, esta etapa de la conciencia va asociada con un conocimiento creciente del mundo social. Al ampliarse este mundo, disminuye el espacio propio por comparación y se va definiendo más la posición del ego o del individuo. Al pensar consciente y objetivamente surge la conciencia del ego. Se ve uno a sí mismo como actor consciente en el mundo, con opción a comportarse de determinada manera. La opción importante consiste en decir la verdad o la mentira. Esto significa que la conciencia es capaz de volver sobre sí misma, de percibir el yo como un factor objetivo del propio pensar, o sea, sencillamente puede pensar que está pensando. Esto crea la dualidad característica de la conciencia moderna. La persona es a la vez sujeto y objeto, con conciencia de ser actor, pero también de ser objeto de la acción. A nivel del ego, la conciencia es doble, pero no está dividida. La división se produce cuando la conciencia trasciende a la personalidad, dando origen a la autoconciencia. Esto no es igual que ser consciente de sí mismo, sino que constituye un estado patológico en el que la conciencia se concentra tan intensamente sobre el yo que se hace doloroso y difícil el movimiento y la expresión. Aunque no es infrecuente en la esquizofrenia, este estado de conciencia puede darse de momento en cualquier individuo corriente. La intensidad del foco reduce el campo de la conciencia hasta el extremo de que existe el peligro de que se quiebre o desvanezca, lo cual atemoriza mucho. De este análisis podemos deducir claramente una cosa. Al subir la conciencia a los niveles superiores, no se expansiona, sino que se estrecha para acrecentar su concentración y capacidad de discriminar. Y por el contrario, cuando desciende a las emociones, sensaciones y procesos corporales que las producen, se hace más amplia y extensiva. Para subrayar la diferencia, emplearemos dos expresiones muy genéricas, conciencia de la cabeza y conciencia del cuerpo, que representan respectivamente el vértice y la base del triángulo. Muchos individuos, especialmente los caracterizados como intelectuales, tienen principalmente conciencia de la cabeza.
Se consideran personas sumamente conscientes y lo son, en efecto, pero su conciencia es limitada y estrecha. Limitada a sus ideas e imágenes y estrecha porque se ven a sí mismos y al mundo exclusivamente a través de pensamientos e imágenes. Comunican con facilidad sus ideas, pero tienen gran dificultad en conocer o expresar lo que sienten. Generalmente no se enteran de lo que ocurre en su cuerpo y por el mismo motivo de lo que pasa en los cuerpos de quienes lo rodean. Hablan de sentimientos, pero ni los experimentan ni operan sobre ellos. Tienen únicamente conciencia de la idea de sentir. Puede decirse de estos individuos que no viven la vida, que se abren paso a través de ella con su pensamiento. Viven en su cabeza. La conciencia del cuerpo está en el polo opuesto. Es característica de los niños, que viven en el mundo del cuerpo y de sus emociones, y también de los adultos que conservan una conexión íntima con el niño que fueron y siguen siendo todavía por dentro. El que tiene conciencia del cuerpo sabe lo que siente y en qué parte del mismo, pero también puede decir lo que uno siente y cómo lo ve en su cuerpo. Siente a los demás como un cuerpo y reacciona a ellos como un cuerpo también. No se deja desorientar por la ropa nueva del emperador. Hay una gran diferencia entre ser consciente del cuerpo y tener conciencia del cuerpo. Se puede ser consciente del cuerpo con una conciencia de cabeza, y así ocurre con los numerosos individuos que se dedican a la cultura física, o con los atléticos profesionales y los artistas. Ven su cuerpo como un instrumento del ego, no como su verdadero yo. No estamos diciendo aquí que la conciencia del cuerpo sea superior a la de la cabeza, aunque lo contrario no es raro. No importa mucho una conciencia de la cabeza disociada, pero sí inspira un gran respeto la conciencia de la cabeza que está plenamente integrada con la conciencia del cuerpo. De la misma manera, es importante la conciencia del cuerpo por sí sola si pertenece a un nivel inmaduro del desarrollo de la personalidad. Con esto no pretendemos desdeñar o quitar importancia a la conciencia de la cabeza, pero sí tomar conciencia de que tenemos que reconocer que nuestra cultura es principalmente una cultura de cabeza y que tristemente carecemos de la conciencia del cuerpo. La conciencia del cuerpo ocupa un lugar intermedio entre la cabeza y la inconsciencia, por lo cual sirve para conectarnos y orientarnos con las fuerzas misteriosas de nuestra naturaleza. Podríamos simplificar esta relación en este gráfico. La conciencia de la cabeza no tiene conexión directa con el inconsciente, pero la del cuerpo sí. El inconsciente es el aspecto de nuestras funciones corporales que no percibimos ni podemos percibir. Por lo tanto, aunque podemos tener conciencia, merced a un esfuerzo de atención de nuestra respiración y en algunos estados de nuestro corazón, no podemos ser conscientes de la actividad de nuestros riñones y mucho menos de las reacciones sutiles que se producen en los niveles de los tejidos celulares. El mismo proceso vital de metabolismo está más allá de nuestra percepción. Una parte muy considerable de nuestra vida se desarrolla en la oscura región en que no puede brillar la luz de la mente consciente, y como la conciencia de la mente es luz pura, tiene miedo a las tinieblas. A nivel de la conciencia de cabeza, el mundo es una serie de interrupciones, de acontecimientos y causas sin relación entre sí. La naturaleza esencial de la conciencia de la mente o el ego es crear dualidades y dividir la unidad esencial de todas las funciones naturales. Está bellamente expresado por Albert Camus en forma poética. Mientras la mente guarda silencio en el mundo inmóvil de sus esperanzas, todo se refleja y prepara en la unidad de su nostalgia. Pero a su primer movimiento el mundo se hiende y desploma. Un número infinito de trémulos fragmentos se ofrece al entendimiento. La intrusión de la mente consciente produce un efecto disolvente.
El problema teórico es cómo reconstruir esa unidad conscientemente. Pero, como esto no puede ser, Camus llama absurdo al mundo. Sin embargo, cabe preguntar, ¿hace falta esto? El problema que atormenta a tantos pensadores no perturba en absoluto al individuo corriente. Nunca se ha oído a un paciente quejarse de eso. Sus lamentaciones se concentran sobre asuntos prácticos y conflictos emocionales. No hay ningún paciente de ansiedad existencial. En todos los casos tratados, la ansiedad podía relacionarse con un estrangulamiento en las partes estrechas. ¿Por qué suponer que la conciencia puede proporcionar todas las soluciones cuando, según las pruebas de que disponemos, crea tantos problemas como los que resuelve? ¿Por qué ser tan arrogantes que lleguemos a creer que lo sabemos todo? No es necesario. La contestación a estas preguntas es que ya nos han metido miedo las tinieblas, el inconsciente y esos procesos misteriosos que mantienen nuestro ser. Pese a todos los adelantos de la ciencia, siguen constituyendo un misterio, y nos alegramos de que continúe existiendo algún enigma en nuestra vida. La luz, sin sombras, deslumbra dolorosamente. Si podemos iluminarlo todo, corremos el peligro de provocar una ofuscación que destruya la conciencia. Podría ser como el rayo de luz que precede en el cerebro del epiléptico a la convulsión y al oscurecimiento. Si seguimos elevando la conciencia a la cúspide de la pirámide, podemos pasar fácilmente al estado de la autoconciencia y quedar inmovilizados. Cuando descendemos a esa zona fronteriza, en el que la conciencia del cuerpo toca al inconsciente, nos percatamos de que lo inconsciente es nuestra fuerza, en tanto que la conciencia es nuestra gloria. Sentimos la unidad de la vida y comprendemos que la vida es el significado de la vida. Podemos inclusive descender más y permitir que lo inconsciente nos envuelva como un sueño hermoso o un orgasmo estático. Entonces nos renovamos en lo profundo de nuestro ser y podemos elevarnos a un nuevo día con una conciencia sublimada que no necesita apegarse a su efímera luz por temor a las tinieblas. Un problema empieza a tratarse cuando la persona sabe cuál es, cómo es y por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo afecta a mi comportamiento en la vida? ¿Por qué me veo en este problema? La técnica del psicoanálisis trata de contestar a estos interrogantes. ¿Por qué entonces no ha producido efectos más palpables? Es que además hay otro factor, un factor económico o energético. Reich demostró que mientras no se verificase un cambio en el funcionamiento sexual del paciente o en su economía energética, es decir, mientras no poseyese más energía que pudiese descargar con mayor abundancia, el paciente no mejoraría en forma notable. No basta con conocer. Todos sabemos que hay personas que conocen algo sobre el qué, el cómo y el porqué de sus problemas, pero son incapaces de alterar sus reacciones emocionales. Tantos son los libros que se han escrito sobre psicología que cualquiera puede enterarse bastante regularmente de los problemas de la personalidad. Estos libros rara vez ayudan al interesado a tratar sus problemas, aunque encuentre en ellos información cumplida sobre el qué, el cómo y el porqué de los mismos. La razón es que el saber es función de la conciencia de la cabeza, que no siempre penetra y afecta a la conciencia del cuerpo. Naturalmente, puede afectar a la conciencia del cuerpo. Así ocurría en los días primeros del psicoanálisis, antes de que la gente se hubiese refinado y sofisticado psicológicamente. El paciente, que se enteraba por medio de la interpretación de un sueño de que estaba complicado incestuosamente con su madre, experimentaba una verdadera tormenta emocional y física. El conocimiento de aquello ejercía sobre él un impacto al que reaccionaba con todo su ser. Era un descubrimiento trascendental.
Hoy las personas hablan sin reparo alguno de su odio hacia sus madres o del rechazo de que fueron objeto por ellas, sin carga alguna fuerte de carácter emocional o energético en sus palabras. Esta situación, precisamente, la de hablar sobre sentimientos sin sentir nada, fue la que impulsó a Reich a desarrollar la técnica del análisis del carácter primero y las técnicas para disolver las armaduras del cuerpo después. Y todavía seguimos empantanados en la mística de las palabras, como si con pronunciarlas cambiasen las cosas. Muchas veces empleamos las palabras para no tener que cambiar nada. Nos sentimos seguros mientras podamos hablar sobre ello, porque hablando se reduce la necesidad de sentir y obrar. Las palabras son un sustituto de la acción, a veces muy necesario y valioso, pero en otras ocasiones constituyen un obstáculo para la vida del cuerpo. Y cuando las palabras se emplean como sustitutos del sentimiento, limitan y disminuyen la vida. Siempre existe el peligro de fiarse de palabras que no expresan la verdad de la persona. La gente miente adrede, pero no pueden hacerlo a nivel corporal, porque el ocultamiento de una emoción deja traslucir siempre su insinceridad. No es frecuente que mientan conscientemente los individuos que acuden a terapia para ser tratados, pero algunas veces ocurre. Sin embargo, también existe el caso del que se engaña a sí mismo al hacer una declaración que considera veraz, pero que no está de acuerdo con la verdad de su cuerpo. Muchas veces dicen, me siento perfectamente, siendo así que hasta la mirada más superficial revelan que están cansados, tristes o abatidos. Puede no ser una mentira deliberada, muchas veces es una fachada que levantan con sus palabras más bien que convencerse a sí mismos que para convencer a los demás. ¿Quién se atreve a proclamar que cree todo lo que dice la gente? Eso solo lo diría un cándido o un loco rematado. Todo terapeuta desconfía de las palabras de un paciente mientras no trasponga la fachada o las defensas que ha levantado inconscientemente para no descubrirse. Se explica, por lo tanto, que Reich intentase ir más allá de las palabras y tratarse los problemas del paciente a nivel corporal o energético nada más. Entonces, ¿por qué fracasó? Porque si bien es preciso no fiarse totalmente de ellas, las palabras son indispensables para el funcionamiento humano. Las palabras son el gran almacén de la experiencia. Sirven a esta función en un nivel cultural, en las historias que nos cuentan y en los libros que leemos. No son el único almacén, pero sí el más importante con mucho. La historia no se hace solo a base de palabras. Hay artefactos y reliquias que descubrimos y conservamos de los tiempos antiguos. Pero estudiar la historia, sin ayuda de palabras escritas o habladas, sería una tarea sobrehumana. Las palabras desempeñan para el individuo la misma función que para la sociedad. La historia viviente de la vida de una persona está en su cuerpo, pero su historia consciente está en sus palabras. Si no tiene memoria de sus experiencias, carecerá de palabras para describirlas, pero si las recuerda, las traducirá en palabras que hablará o escribirá. En todo caso, una vez que la memoria se traduce en palabras, cobra una realidad objetiva, y más cuando esas palabras se expresan. En el proceso de la terapia se descubren y relacionan muchas experiencias perdidas que son partes ocultas del yo. Al volver a vivir la experiencia a nivel corporal, se siente la convicción de que no puede lograrse de otra manera. Pero hablar de ello a otra persona le confiere una sensación de realidad que solo pueden proporcionar las palabras. Esta se adhiere a la parte del yo o del cuerpo que interviene en la experiencia, estimulando su integración con la personalidad.
Sentir y experimentar son factores importantes, porque sin ellos las palabras resultan vacías. Pero la experiencia no basta. Se necesita hablar de esa experiencia repetidamente, recordar todo su propia conciencia. Haciéndolo así, no se necesita volver a vivir la experiencia una y otra vez para que llegue a ser un agente efectivo del cambio. En este caso, las palabras despiertan los sentimientos y se convierten en sustitutos adecuados para la acción. Solo podemos hacer conjeturas sobre el poder y eficiencia de las palabras. Las emociones son subjetivas, pero las palabras tienen un valor objetivo. Son algo que puede oírse o verse. Además, son permanentes. Todos sabemos que no es fácil desvirtuar o disipar el efecto de la palabra hablada. Una vez pronunciadas las palabras, parecen durar. Algunas repercuten a través de toda una eternidad. Como las palabras son el almacén de la experiencia, sirven para moldear y dar forma a experiencias futuras. Cuando una madre dice a su hija, los hombres son egoístas, no te fíes de ellos, comunica su propia experiencia y además estructura las experiencias futuras de su hija con los hombres. Pero no es necesario añadir la segunda parte. Bastaría con decir, los hombres son egoístas, o bien no debes fiarte de los hombres. Se produciría el mismo efecto. La madre está enseñando a su hija. El objeto de cualquier escuela para niños es comunicarles experiencias pasadas por medio de palabras y al mismo tiempo estructurar su relación futura con el mundo a la luz de esa experiencia. Imaginemos a un niño a quien su padre dice, o su madre, tú no haces nada bien. Este pequeño padecerá a lo largo de su vida más o menos la sensación de que no es capaz de hacer nada a derechas. Este sentimiento de incompetencia persistirá aunque se desenvuelva perfectamente en la vida. Las palabras se han impreso en la mente del niño y no es fácil ya borrarlas. En la mayor parte de los casos encontramos alguna prueba de la impresión negativa de este tipo. Para que una terapia sea efectiva, el paciente necesita un mapa. Y uno de los objetos del análisis es crear ese mapa en la mente del paciente. Es un mapa de palabras, trazado a base de recuerdos, por lo que constituye la historia completa de la vida del individuo. Cuando queda armado como las piezas de un rompecabezas, tiene un significado y la persona ve quién es y cómo es en el mundo, al mismo tiempo que conoce el porqué de su carácter. La consecuencia es la sublimación de la conciencia de sí mismo, de su vida y del mundo. El empleo de las palabras debidas es una función energética al serlo de la conciencia. Es el conocimiento de la correspondencia exacta entre una palabra o frase y un sentimiento, entre una idea y una emoción. Cuando se conectan o enlazan las palabras y los sentimientos, la corriente energética que se produce aumenta el estado de excitación en la mente y el cuerpo, elevando el nivel de la conciencia y resaltando su foco. Pero el establecimiento del contacto no es una operación consciente. Realizamos un esfuerzo consciente por acertar con las palabras que reflejen nuestros sentimientos, como lo hace un escritor. Pero esta correspondencia se produce espontáneamente. La palabra debida encaja en su sitio, a veces inesperadamente, cuando estamos abiertos a nuestros sentimientos y los dejamos circular. La carga energética que va asociada con el sentimiento excita y activa las neuronas del cerebro que intervienen en la formación de las palabras. Cuando las neuronas responden adecuadamente al sentimiento, se produce el encaje preciso y una luz parece brillar en la cabeza del individuo. La gente pronuncia a veces palabras que no están conectadas con sus sentimientos. En este caso decimos que hablan a bulto, a lo tonto. Estas expresiones pueden, a su vez, significar
que las palabras carecen de relación con la realidad objetiva. Es importante la expresión, porque es el lenguaje del cuerpo y denota cierto conocimiento de los procesos dinámicos de la comunicación verbal. Esto se ve claramente cuando contrastamos estas expresiones con sus contrarias. Habla con el corazón en la mano, o sus palabras le brotan del corazón. Este tipo de habla se manifiesta en el tono de la voz y en el empleo de palabras que expresan sencilla y directamente el sentimiento sincero del sujeto. Cuando las palabras brotan del corazón nos impresionan con su franqueza y con la autenticidad de sus declaraciones. En cambio, cuando las palabras brotan solo de la cabeza, carecen de esta sencillez y genuinidad. Son técnicas o intelectuales y reflejan la preocupación esencial del que las pronuncia por la idea, más bien que por el sentimiento. Esta disociación conduce a un intelectualismo estéril que algunos confunden con la erudición. Independientemente de lo que diga la persona, sea cual fuere su tema, los comentarios que hace carecen de interés y no llevan a ninguna parte. Las palabras son el lenguaje del ego, lo mismo que el movimiento es el lenguaje del cuerpo. La psicología del ego se interesa en consecuencia por las palabras que emplea y pronuncia el individuo. No hay estudio importante de la personalidad humana que sea capaz de ignorar la importancia del ego y su psicología, pero tampoco puede limitarse a ese aspecto de la personalidad exclusivamente. El ego no es la persona, ni funciona independientemente del cuerpo. El ego disociado y la intelectualidad disociada representan la pérdida de integridad de la personalidad. La psicología del ego es impotente para resolver estos problemas, porque su concentración exclusiva en el ego intensifica la disociación. Es preciso abordar el problema desde la parte del cuerpo y sus emociones para establecer un proceso curativo. Pero debe tenerse presente que este enfoque es también unilateral. Solo por medio de las palabras podemos esclarecer un conflicto y resolverlo. Es preciso llevarlo a la cabeza en el sentido literal, es decir, a la cabeza del cuerpo. Todos los organismos avanzan por la vida con la cabeza por delante, que es como vienen a ella. La cabeza y sus funciones constituyen la punta de flecha del cuerpo. Imagínense una flecha sin punta, y tendrán la imagen del cuerpo con sentimientos y emociones, pero sin cabeza que las traduzca en una acción real en el mundo. Pero tampoco olvidemos que una cabeza de flecha sin vara o fuste, o un ego sin cuerpo, no es más que una reliquia de algo que fue algún tiempo una fuerza vital.